Gobierno de Colombia, Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional de Colombia, El Jardín, una aventura del conocimiento. Proyecto ganador de la Beca para el Desarrollo y Divulgación de Contenidos Culturales Locales en Bibliotecas Públicas del Programa Nacional de Estímulos Convocatoria 2018 del Ministerio de Cultura. Cuenta la historia que había un hogar donde habían dos muchachas, un joven, un médico tradicional que era el padre y la mujer. Un día, la madre, muy preocupada, le dice al esposo: yo no entiendo por qué nuestras dos hijas no han conseguido marido, no entiendo por qué nuestro hijo no trabaja, no quiere hacer nada y siempre está ahí durmiendo. Pues resulta que una chica todas las mañanas salía al río y siempre regresaba, era en la noche. La otra muchacha todas las mañanas salía con un canasto al monte solo a traer leña por cantidades, pero nunca permitía que la mamá lo usara para el fogón. Y el muchacho se la pasaba durmiendo encima del fuego, armó como una especie de choza y allí siempre se quedaba a dormir. La mamá, muy preocupada, le dice al señor: usted que es médico tradicional, ¿por qué no mira qué es lo que le pasa a nuestros hijos? Ya esto no es normal. Una mañana el señor, preocupado, sigue a una muchacha a la que iba y recogía la leña. Cuando la seguía por el monte, la muchacha llegaba a un hueco donde se metía y él se dio cuenta que la muchacha estaba con una serpiente muy grande, como algo así como una anaconda, y que ella salía de allá y cada vez que salía con una barriga más grande. Un día el papá volvió a seguirla y con un palo fue y mató a la bestia. La hija ese día, enojada con el papá, lloró demasiado y le dijo que por qué había matado a su esposo, que ella ya no quería vivir. En ese instante ella cae al suelo y por su cuerpo empiezan a salir diferentes especies de culebras. Allí, según la leyenda, allí nacen todas las especies de serpientes y culebras. El desesperado llega a la casa, le cuenta a la mujer lloraba, no sabía qué hacer, no se creía la historia. Siguieron a la otra hija y la otra hija, todas, como en todas las veces, se iba al río y era que se quedaba en el río, y cuando ella se metía en el agua, todos los pescados a ella la rodeaban y la acariciaban por todo su cuerpo. Entonces un día el papá no tenía nada que comer y fue y pescó y trajo cantidad de pescado y los tenían en el fogón asándolos. La hija llega muy ofendida y le dijo que por qué había hecho eso, si todos los pescados que estaban allí eran sus hijos, que ella ya no quería vivir más en esa casa y que mejor se iba. Y se fue muy enojada. El papá y la mamá la siguieron. Ella llegó al río. Ella se quitó toda la ropa y se metió al agua. Al ver que se metió en el agua, ella de pronto se empezó a transformarse. En la piel le empezaron a salir escamas y se convirtió en una sirena y se fue hacia el fondo del agua y nunca más la volvieron a ver. El hijo, quedaba el hijo. Entonces el señor, lleno de dolor, le dijo a la mujer que ya no quería más existir en esta tierra, que hiciera el ritual más grande que pudiera hacer, porque él ya se iba a ir de este mundo y consigo se llevaba al hijo y a la mujer. Toda una noche prepararon un ritual donde había comida, donde había chicha,
y las mejores plantas medicinales. Esa noche, el Señor empieza a hacer su ritual, el Jaibaná. Llegando la medianoche, empieza a hacer el ritual con sonidos más grandes. En ese mismo momento, el hijo que siempre se mantenía encima del fogón se fue convirtiendo en humo hasta que se desapareció. Entonces, en el instante, empezaron a caer especies de lloviznas, que en su momento la mujer se fue convirtiendo en un rayo y se perdió. Y por lo último, el hombre empezó a tocar con más intensidad un tambor, a tocar con más intensidad el tambor, hasta que de pronto él también desapareció y lo último que se escuchó fue un trueno súper gigante en el cielo. Entonces, hoy en día, cuando va a llover bastante y hay mucha neblina, es porque el joven está haciendo su proceso espiritual en la tierra. Y cuando hay un rayo es porque la mujer está anunciando que va a haber una lluvia para limpiar el universo. Y cuando empiezan los truenos es porque el sabio abuelo, aquel que partió del mundo, está tocando sus mejores momentos de ritual para poder armonizar y decirle al universo que la historia espiritual siempre va a estar escrita no en un papel, sino en los hechos de la misma naturaleza. Una producción del Grupo Bibliófilos y de la Biblioteca Pública Gabriel Peláez Montoya del municipio de Jardín, en el marco del proyecto ganador de la Beca de Desarrollo y Divulgación de Contenidos Culturales Locales en Bibliotecas Públicas del Programa Nacional de Estímulos Convocatoria 2018 del Ministerio de Cultura con el acompañamiento de la Biblioteca Nacional de Colombia. Este producto se distribuye bajo licencia Creative Commons, versión 3.0, en modalidad retribución no comercial y compartir igual.